Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Y para hoy, mis amados hermanos, 27 de marzo del presente año, seguimos con el subtítulo Génesis en el principio. Nos encontramos en la 9ª semana, mis amados hermanos. Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Amén. Como tema principal, mis amados hermanos, tenemos a Abraham, sacrificó a Isaac, la fe suprema y expiatoria, los pasos para la redención, mis amados hermanos. Amén. Padre amado, te damos gracias, te damos la gloria solo a ti, que nos permites este nuevo día, este nuevo amanecer. En tus manos colocamos todo entendimiento, toda sabiduría. Nos llenamos de ti, Padre amado, para que tú nos des entendimiento y podamos entender este tema del día de hoy, y que seas tú colocando esas palabras en nuestra boca. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 24. Amén. Entrando en desarrollo, mis amados hermanos, Dios le mostró al hombre que el sacrificio humano es un error salvaje y depravado. Y esa no es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Veamos el paso 1. Enfrentarse a la exigencia de Dios del sacrificio absoluto. Su exigencia más grande. Versículo 1 y 2. Dios puso a prueba a Abraham. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto. Y el paso 2, pensar en el sacrificio. Versículos 3 y 4. Abraham pensó en la exigencia inusual de Dios mientras obedecía. Tuvo 3 días para el sacrificio. Paso número 3, confiar en Dios y en su poder para poder resucitar y usar el sacrificio. Versículos 5 y 8, mis amados hermanos. Una gran confianza en que Isaac regresaría con él. Un paseo tierno juntos, padre e hijo. Dios proveerá el cordero. Paso número 4, seguir adelante con el sacrificio. Versículos 9 y 10. Hacer los preparativos finales para el altar, ofreciendo realmente el sacrificio, una rendición absoluta ante Dios. Paso número 5, experimentar la aceptación y provisión de Dios. Versículos 11 y 14. Dios aceptó el sacrificio y la rendición de Abraham. Dios proveyó un sacrificio sustituto para ser adorado. Paso número 6, recibir las promesas de Dios renovadas en nuestros corazones. Versículos 15 y 18. Dios dio un juramento divino, juró por él mismo. Dios renovó la promesa de la simiente prometida con el significado de una gran nación y de un Salvador. En conclusión, mis amados hermanos, recibir buenas noticias. Versículo 19 al 24. Él regresó, se estableció en Berseba, recibió buenas noticias de Nacor. La preocupación de Dios, mis amados hermanos, radica en el sacrificio vivo y espiritual del cuerpo. Dios no quiere que el hombre sacrifique a sus hijos. Él quiere que sea el hombre quien se ofrenda a sí mismo, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos.
Mis amados hermanos, Abraham sacrificó a Isaac, la fe suprema y expiatoria. Esos son los pasos de una rendición absoluta, mis amados hermanos, que acabamos de ver en Génesis capítulo 22, de versículo 1 al 24. Mis amados hermanos, existen religiones falsas y ese sacrificio es humano. Este es un pasaje extraño y espeluznante de las Escrituras, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios le diría a Abraham que sacrificara a su propio hijo como holocausto a Dios? Hay al menos 4 razones, mis amados hermanos. La primera es que Dios quería ilustrar para siempre que el sacrificio humano es un error. Cuando Dios detuvo a Abraham en el aire a punto de sacrificar a Isaac, Dios le mostró y demostró al hombre para siempre que el sacrificio humano es un error, mis amados hermanos. Y las personas son culpables del sacrificio humano de una manera espantosa, incluso en la actualidad, en los rincones oscuros de nuestras comunidades y de nuestra tierra, mis amados hermanos. Aquellos adoradores del diablo y las religiones paganas sacrifican seres humanos. Con mucha frecuencia oímos de una desconsideración horrible como esa de la vida humana. En la época de Abraham, algunas de las religiones cananeas ofrecían sacrificio a su dios ídolo, Moloch. Levítico capítulo 18, versículo 21. Se ha seguido practicando el sacrificio humano por hombres depravados a lo largo de la historia, mis amados hermanos. Este sacrificio salvaje y depravado de la vida humana no es la voluntad de Dios. Y Dios quiere y siempre ha querido detenerlo. ¿Cómo entonces podría Dios transmitir mejor este mensaje al hombre, mis amados hermanos? ¿Por medio de un mandamiento? Sí, pero los mandamientos son palabras y las personas olvidan e ignoran las palabras, mis amados hermanos. Por eso Dios le dio al hombre mucho más que un sacrificio, mis amados hermanos. Dios le demostró e ilustró su voluntad al hombre cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un sacrificio humano. Y luego detuvo a Abraham. Dios le ilustró su voluntad al hombre. Dios declaró que el sacrificio humano no es la vía para acercarse y agradar a Dios, que el sacrificio humano es inaceptable ante Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios es perfecto. Por eso cualquier vida sacrificada a Dios tiene que ser perfecta. Por consiguiente, el sacrificio humano será inaceptable ante Dios. Porque el sacrificio humano, no mayor ni más perfecto que el ser humano que se está ofrendando, y ningún ser humano es perfecto. Plantear eso es una tontería y una ignorancia, mis amados hermanos. Dios declaró que lo que se necesita es una vida perfecta y pura, que se pueda ofrecer como sacrificio por el hombre. Dios quería demostrar, mis amados hermanos, e ilustrar para siempre que el sacrificio que Él quiere es un sacrificio vivo y espiritual. Mis amados hermanos, la preocupación de Dios radica en el sacrificio espiritual del cuerpo del hombre, no un sacrificio humano. Dios quiere que el hombre ofrende su cuerpo como un sacrificio vivo, mis amados hermanos.
Dios no quiere que las personas ofrenden sus hijos y bellas mujeres a Dios, colocándolos en altares y matándolos. No, mis amados hermanos. Dios quiere que las personas se ofrenden ellos mismos y a sus hijos y bellas mujeres como sacrificios vivos a Él, mis amados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Dios quería demostrar, ilustrar para siempre el sacrificio de Cristo en el Calvario, el sacrificio del propio Hijo de Dios por los pecados del mundo. Hay muchas semejanzas entre la ofrenda de Isaac, el hijo de Abraham, y la ofrenda del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Las semejanzas se abordarán más adelante. Dios quería demostrar, mis amados hermanos, ilustrar para siempre que Él sí prueba a las personas. Él los pone a prueba para demostrarle al mundo que algunas personas sí le temen a Dios y por temor se entiende reverencia, amor, respeto y verdadera adoración, mis amados hermanos. Todo en cuanto consiste la religión verdadera. Esta fue la razón misma por la que Dios puso a prueba a Abraham. El versículo 1, mis amados hermanos, dice que Dios probó a Abraham, y el versículo 12 dice por qué Dios lo probó. Mis amados hermanos, para demostrar que Abraham temía, tenía esa reverencia, que amaba a Dios por encima de todas las cosas, incluso más que a su propio hijo. Este elemento se analiza más detalladamente en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, para un mayor análisis, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, al pasaje, este es uno de los grandes pasajes de las Escrituras, un pasaje que demuestra que una persona puede amar a Dios de un modo supremo, de un modo tan supremo que sacrificará cualquier cosa por Dios. Este es un pasaje que aborda el gran tema de la rendición absoluta, cómo una persona se puede rendir totalmente, absolutamente, ante Dios, mis amados hermanos. Los pasos para la rendición absoluta se ven claramente en la experiencia de Abraham, mis amados hermanos. Y este es el gran tema de este pasaje, mis amados hermanos, donde Abraham sacrificó a Isaac, la fe suprema y expiatoria, mis amados hermanos. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil, que ofrendara a su hijo como sacrificio a Dios, el hijo a quien él amaba tanto. Advierta cómo Dios enfatiza el amor de Abraham por su hijo. Toma a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio. Abraham recibió a Isaac en su vejez. Génesis capítulo 21, versículo 2, versículo 5. Él había esperado el hijo prometido durante décadas, mis amados hermanos, y él había puesto todos sus sueños en él. ¿Por qué Dios exigía una cosa así de Abraham, mis amados hermanos? Y es muy sencillo, mis amados hermanos. Dios estaba poniendo a Abraham en prueba más suprema de la vida, el sacrificio y rendición absoluta.
de sí mismo ante Dios, mis amados hermanos. Y paso a paso Dios lo llevó al punto de la rendición absoluta. ¿Y cómo, mis amados hermanos? Sabemos que Dios llevó a Abraham a la rendición absoluta tomando los más preciados de su vida, llevándolo a entregar eso como ofrenda, como sacrificio a Dios. Era el corazón de Abraham, su disposición, su rendición. Lo que buscaba Dios, no la vida de Isaac. Dios llevó a Abraham a la rendición absoluta, poniéndolo a prueba dentro de su medio. Dios siempre tiene que usar el idioma y los elementos del medio de un hombre si quiere que se comunique y comprenda su mensaje. En la época de Abraham, el sacrificio de los seres humanos era el acto supremo de adoración de algunas religiones paganas. Por ejemplo, mis amados hermanos, las religiones cananeas, que un adorador ofrendara sus propias carnes y sangre, se creía que ofrendaba el sacrificio supremo. Él estaba demostrando que él amaba a su Dios de un modo supremo, por encima de todas las cosas. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham sabía exactamente de lo que Dios mis amados hermanos, y puede ocuparse de él, y no importa lo que se le pueda presentar, mis amados hermanos. Por eso la prueba de Abraham ocurrió a fin de demostrar y enseñar varias cosas, tanto a Abraham como a las generaciones venideras, mis amados hermanos. Y Abraham demostró que una persona puede conocer a Dios personalmente. Una persona puede tener realmente una relación personal con Dios. Esto se demuestra con el nombre usado para Dios, a Eloi. El nombre hebreo acá enfatiza al Dios personal y verdadero. Fue el Dios personal y verdadero, Eloi, quien habló a Abraham, no sencillamente Dios. Eloi, el nombre general usado para Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mis amados hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Juan 1:12, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, sabemos que Abraham demostró que una persona puede amar a Dios de un modo supremo. Una persona puede amar a Dios más que cualquier otra cosa, mis amados hermanos. Incluso más que a su hijo o hija. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos terminado este tema del día de hoy, que nos deja mucha enseñanza, mis amados hermanos. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos prueba, mis amados hermanos. Y ahí es donde conocemos el verdadero amor hacia Dios. Señor, te damos gracias, te damos la gloria por habernos permitido realizar este tema el día de hoy. Paz a vos, mis amados hermanos. Amén y amén.